Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar en Dicho Esto con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo, más todo el equipo. Enseguida va a estar Carlos Regazzoni tratando de explicarnos en qué estado de la pandemia estamos. Por supuesto que enseguida hablamos con Diego Santilli, el vicejefe. Es muy importante escucharlo a Santilli para saber qué pasa en la capital federal. Acaba de hablar Axel Kicillof. En la Casa de Gobierno está Gabriel Prosperi. Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Estamos en Casa de Gobierno donde el presidente de la Nación tuvo una jornada muy agitada. Luego del anuncio por la mañana, desde el mediodía y hacia la tarde tuvo varias reuniones. La más importante, la que mantuvo justamente con tanto médicos, pediátricos o pediatras, como gente dedicada a la pedagogía, a la educación de los chicos. Por ejemplo, hubo referentes de la Organización Panamericana de la Salud y también de la UNICEF. El presidente de la Nación ha armado lo que se dio en llamar una mesa de salud y educación, con la cual pretende establecer parámetros específicos para seguir tomando medidas en lo sucesivo respecto a lo que son principalmente las clases presenciales y el impacto de los chicos, tanto con la peligrosidad eventual que pudieran tener por seguir en el aula, como por la peligrosidad para su psiquis en el caso de que tengan que estar por un tiempo más extendido fuera de las aulas y con educación virtual. Por eso es que el presidente ha tomado esta decisión de armar esta mesa de salud y educación, como aquí mismo se la ha nombrado en Casa de Gobierno. Y luego también mantuvo una reunión con profesionales y trabajadores de la salud. Entre ellos estuvo Arnaldo Dubín, el terapista, que es justamente la referencia a nivel nacional de los terapistas, que ha hablado varias veces contigo también, Luis, y que ha establecido una posición muy dura respecto de las restricciones. Lo que dijo Dubín aquí es que se necesitaban más restricciones. Dio a entender desde esta misma reja y en charla con nosotros, con los periodistas apostados aquí, que las restricciones que de alguna manera hizo continuar en el tiempo el presidente y que no hizo más intensas, al menos con el anuncio de esta mañana, tal vez requieran de una intensidad mayor en lo sucesivo. Es decir, Dubín le ha dicho al presidente y otros profesionales también que el sistema sanitario está muy cerca del colapso y lo puso en un dato. Los pacientes en terapia intensiva se van sumando. ¿Por qué? Porque cada vez se hace más extenso el periodo en el que esos pacientes necesitan atención, de 2 a 3 semanas, y eso que se vayan acumulando. Por eso es que el presidente, que se retiró hace 45 minutos, se llevó aquí una carpeta, no solamente de reclamos, sino también de decisiones eventuales hacia el futuro. Gracias, Gabriel. Ya volvemos. Diego Santilli, el vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Diego, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hola Luis, buenas noches, ¿cómo están? Bien, empiezo por las formas y después vamos a cada una de las medidas. ¿Les sorprendió al gobierno de la ciudad el plazo de extensión del nuevo decreto y el contenido, particularmente sobre la educación? Bueno, el plazo siempre a veces está entre los 15 días o las 3 semanas. El presidente tomó las 3 semanas. Nosotros hemos adaptado la resolución a lo que ha planteado el presidente en esos términos. Pero digo, no estaba consensuado el plazo de 21 días. Bueno, siempre el plazo se toma a último momento la decisión, ¿no? Y se va analizando en función de curvas, contagios. Nosotros habíamos dicho, no, toda esta semana, desde el lunes, estuvieron nuestros ministros de salud, dialogando con las carteras de seguridad, transporte, los jefes de gabinete, y bueno, se tomó la determinación. No teníamos certidumbre de si podían ser 2 semanas o 3, se tomó 21 días. Bueno, esa es la definición. Bien. Voy a concretamente a la educación. La Ciudad de Buenos Aires sostiene la educación primaria, preprimaria y primaria presencial, una parte de la secundaria mixta y no presencial luego. El decreto del Poder Ejecutivo dice que no hay educación presencial. ¿Está previsto que la ciudad se presente judicialmente para discutir ese decreto? Primero, para aclarar bien, la educación es esencial, o sea, primero la primera etapa, la de jardines, la de primaria y la de educación especial. Esas son las 3 que determinamos la presencialidad. En la educación secundaria hemos establecido la bimodalidad, que es parte presencial y parte virtual. Remota, virtual. Y después, todo lo que es adultos, terciarios y formación profesional, los hemos llevado directamente a la virtualidad. Eso nos lleva a reducir la circulación en unas 296.000 personas. Ese es el efecto que estamos buscando para contribuir o intentar contribuir al descenso
de camiseta que sigue estando alta, ¿no? 2.800 casos día, cuando veníamos de 3.300 casos días. Así, Claro, pero voy a la pregunta central. La Nación dice no, incluido para la capital federal. Ustedes que tienen otro criterio, ¿lo van a recurrir judicialmente al decreto de Alberto Fernández? Luis, nosotros tomamos esta determinación como la tomamos la vez pasada en el marco de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Y es allí esa controversia que se está dirimiendo en la Corte Suprema. Esperemos a ver cuál es el fallo de la Corte Suprema para ver qué decisión se toma. Si la Corte Suprema falla a favor o si falla en contra. Está claro. Si falla en contra, tendremos que reanalizar la situación. Sí, bueno, es un tecnicismo decir que la Corte tiene que fallar sobre el otro decreto que vence hoy, no este, pero digo, para concretamente, ¿la ciudad prevé ir a la justicia para sostener lo que define como su autonomía? Es que ya está en la justicia. No, este decreto no. Pero no importa, pero estamos discutiendo la cuestión de fondo. Lo que se está discutiendo es la cuestión de fondo. Esperemos a ver qué pasa en la Corte Suprema. Bien, lo otro, los comercios en la ciudad de Buenos Aires, todos deben atender puertas para afuera, incluyo peluquerías, salones de belleza y demás, que no pueden evidentemente atender en la vereda, o se va a habilitar algunos a que lo hagan con aforo. Bueno, diferenciémoslo. Comercios esenciales, me refiero Está claro. a lo que tiene que ver con alimentación, es con ingreso o Está claro. farmacia. Comercios no esenciales es de la línea municipal hacia afuera. Y servicios, por ejemplo, la peluquería, van a continuar funcionando con el protocolo vigente en este momento. Es decir, con un aforo, completo, pero dentro del espacio. O sea que, para reiterarlo, supermercados, farmacias, ferreterías, que era comercio esencial, como fue desde el 18 de marzo, trabajan con un límite de personas, pero a puertas adentro sin problemas. Los que son servicios a puertas adentro, pero con el aforo del 30%. Y los otros, puerta para afuera. Allí pregunto, gastronómicos, ¿habilitan ahora el takeaway o es solo con delivery después de las 19? Gastronómicos, hasta las 19 horas afuera. El delivery está autorizado. El takeaway, vamos a ver la letra fina del decreto nacional para nosotros poder anunciar qué pasa con el takeaway, ¿no? Sí, Nacho. Sí, Santilli, los profesionales, ¿todos los profesionales tienen que hacer teletrabajo o va a haber alguna excepción? Hay algunos rubros que no estaban del todo claro, por ejemplo, abogados que trabajan en dependencias o en empresas y no trabajan por su cuenta. ¿También tienen que hacer teletrabajo? Bueno, el objetivo nuestro es tratar de disminuir la circulación. Y para disminuir la circulación hay sectores que pueden hacer un trabajo remoto, pero después hay otros casos que no. Entonces todo eso es lo que vamos a pulir en el decreto que emitiremos nosotros para poder funcionar. Primero entendiendo las emergencias también. Hay sectores que tienen situaciones en las que tienen que llevar adelante su trabajo profesional. Y lo que buscamos es llevar a la virtualidad lo más que podamos. ¿Y cuándo sale ese decreto, Santilli, que emiten ustedes? Tenemos que ver el decreto primero en la urgencia nacional para poder tener la letra fina para poder emitir nuestro decreto. Es cierto, o sea, para adecuar al decreto en una jurisdicción hay que conocerlo y hasta ahora no se ha publicado. Sí, Rosario. Sí, lo sorprendió los anuncios de Axel Kicillof. Creía que en la provincia de Buenos Aires incluso podía haber más restricciones. Solamente sumaron el cierre de comercios, en realidad la atención de comercios al aire libre. La verdad que cada uno trabaja en su jurisdicción, en lo que corresponde. Nosotros hablamos de nuestra jurisdicción. Cada gobernador dentro de su autonomía tiene facultades y potestades y nosotros las hemos aplicado como lo ha planteado el jefe de gobierno y el gobernador lo plantea de su manera. Santilli, le quiero preguntar por el sistema bimodal en los colegios secundarios, para los chicos y las chicas que nos están viendo y para sus familias. ¿Ese criterio de bimodalidad lo va a fijar cada escuela? ¿Va a haber un parámetro del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Y con qué criterio se va a fijar? Claramente va a haber un parámetro del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que va a estar acompañado por las decisiones que tome cada uno de los colegios. El objetivo es reducir un 50% la circulación. Si uno contribuye a la reducción del 50% con una bimodalidad, que vuelvo a decir es parte virtual y parte presencial, es el objetivo deseado sanitario. Entonces ahí lo va a determinar, parámetros va a poner la ministra de Educación nuestra
y después cada uno de los establecimientos lo llevará adelante de la manera que crea que es la más conveniente. Última pregunta. Está clarísima la decisión de la ciudad, educación preprimaria y primaria presencial, secundaria mixta, el resto de la educación virtual. Si se produce una resolución judicial que no sea de la Corte, de algún tribunal inferior, como pasó en la semana de hace 15 días, ¿la ciudad va a persistir aún cuando haya una resolución contraria, insisto, que no sea de la Corte? Mire, estamos en una controversia, Luis, que se está dirimiendo en la Corte. Esperemos, la Corte saca sus acordadas los martes. Esperemos a ver si hay un fallo el martes próximo o cuando la Corte lo determine. Yo quiero ser muy respetuoso de los tiempos de la justicia y sobre todo de nuestro máximo tribunal. Hay un fallo de la Cámara de la Ciudad, hay un fallo de la Justicia Federal, está dirimiéndose la autonomía, o no la autonomía, está dirimiéndose la controversia en la Corte. Esperemos a esa controversia. O sea, para la ciudad el lunes hay clases en preprimaria, primaria y una parte de la secundaria. Para la ciudad, el lunes hay clases presenciales. Para la preprimaria, como dice usted, la primaria y la educación especial. Gracias, Diego. Muchas gracias, Luis. Hasta luego, Diego Santilli. Perdón el ruido que metía la línea, pero había un problema de conexión. Doctor Regazzoni, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, un gusto. ¿Alcanza frente a la situación epidemiológica con estas medidas que se tomaron? O evalúame las medidas. Primero, ahora hay que ir para adelante con las medidas. Es muy importante, yo no quiero sembrar dudas en respecto a esto, porque hablaría en abstracto. Lo que sí me gustaría es confrontarlas contra lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es que nuestro país tiene 400 muertos por día por coronavirus y eso es inédito. O sea, no hay causas que generen esa cantidad de funciones diarias desde hace tanto tiempo. Lo segundo es que la incidencia es tan alta, por eso usted ve 20.000 casos diarios. Eso lo que te está diciendo es que la masa de circulación viral no detectada es enorme. Y eso te expone a dos riesgos. El primero, mucha mortalidad hacia adelante por largas semanas. Mucha mortalidad hacia adelante por muchas semanas. Y el segundo, en que aumentase el riesgo de lo que llaman los efectos superpropagadores, que de golpe vuelve a explotar la pandemia, que es lo que ocurrió en todo el mundo. Por eso, si ustedes ven en otras partes del planeta, las curvas, cuando son muy altas, tienen varias ondas arriba. ¿Y eso por qué es? Porque la inercia de la epidemia es tan grande que permanentemente puede generar nuevos brotes. Por eso es tan importante llevar a cero la circulación viral y para salvar vidas lo antes posible. Porque acá nosotros tenemos que compararnos con algo y no lo estamos haciendo. Nos tenemos que comparar con cuántas vidas podemos salvar de acá hacia adelante. Hasta acá se llegó y tenemos esto que lamentar, las 63.000 personas que murieron. Pero hacia adelante, ¿cuánto más esfuerzo podemos hacer por bajar eso? Ahora, enseguida me voy a Marcelo Padovani, ¿verdad? Que está trabajando con nosotros. Permítame una evaluación breve, para hablar con Marcelo Padovani, que está en uno de los controles y que creo que va a estar ahí la ministra Federic. Sí, enseguida va a estar... vamos a estar enseguida en uno de los accesos cerrados. Ahí lo están viendo usted. Pero yo me atrevo a preguntarle a los tres. Salvo el tema de las clases, que para las naciones no, y para las ciudades un poco no, estamos igual que hace 15 días. ¿Estoy equivocado? Alberto, en esta ocasión estuvo más cercano a lo que quería Larreta que a lo que pedía Kicillof. Kicillof pedía una fase 1, Larreta pedía tal como está y negociar las clases, se acercó un poquito Larreta y Alberto Fernández no podía retroceder, no podía claudicar en esa pelea. Pero digo, no hay grandes novedades. No, e incluso cuando miramos las medidas de las dos jurisdicciones, tiene más cierres la ciudad de Buenos Aires ahora que la provincia de Buenos Aires, claro. Porque la provincia de Buenos Aires, al final, lo único que agrega es el cierre, la atención de comercios al aire libre. La ciudad de Buenos Aires avanza con más restricciones, más allá de que las clases para la ciudad tienen que estar activas. Y si vos activas. comparás el discurso de las últimas semanas de los funcionarios públicos, del gobierno nacional, de los médicos que escuchamos todas estas semanas en el programa, de la necesidad de tomar medidas más drásticas, esas medidas más drásticas no llegaron. O sea, pero esto es lo que estoy tratando de decir. Nos habían dicho, entrevistamos hasta el cansancio a terapistas, a la doctora Rosa Reina, a la gente que decían, che, esto es grave, esto es grave. No hay ninguna novedad. Para mí fue una decisión hábil del gobierno, ¿eh? ¿Sanitariamente o políticamente? No, políticamente. Bueno, pero ¿estamos tomando decisiones políticas o sanitarias? Y las dos. Las dos, Luis. Pero sanitariamente, sanitariamente no movieron la aguja. Bueno, las medidas que tomó el presidente hace 15 días que parecían en ese momento extemporáneas, evidentemente, lo admitió Larreta, están teniendo un efecto.
En este caso, deja pasar un poco más de tiempo a Alberto Fernández y se guarda la bala de plata. La fase 1 es bala de plata. Cuando el presidente la tome es porque no te queda oxígeno, no tenés espacio en las unidades de terapia intensiva y tenés que decirle a la gente, no te moves. Ahora escuchamos eso que está sucediendo ahora, en los próximos días. Pero o sea, son 3 semanas además. La ministra de Salud dijo los otros días con los oxigeneros, descendimos un escalón pero no alcanza. Ayer dijo el presidente, hoy dijo el presidente, no nos alcanza. Sí, el tema es no llegar tarde a esa bala de plata. Claro. Marcelo Padovani, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. Mirá, han empezado los operativos. Estamos en la calle Superí. Este es uno de los accesos a la capital federal desde Vicente López, provincia de Buenos Aires. Y este es el puente Superí. Aquí está la policía, aquí está la gente de tránsito del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Oficial, ¿puedo pasar caminando? ¿Sí? Caminando. Acá está, mirá, pasamos caminando, Luis. Sí. ¿Por qué? Porque te quiero mostrar de la calle, digamos, de la colectora General Paz, pero del lado de Capital, ya está todo vallado. Mirá, vamos a llegar en 30 segundos, un poquito más cerca, y vas a ver las vallas. Si querés te muestro cómo está la General Paz a esta hora. Mirá, por supuesto. Vamos cruzando la General Paz, está bastante fluido el tránsito. Esto hace una hora era un hervidero, imposible de transitar, pero ahora se ha alivianado un poco el tránsito. Mirá. Estamos cruzando por la mitad del puente Superí, la General Paz. Así está la situación. ¿Por qué estamos acá, Luis? Sí. Porque así esta escena se va a repetir en otros 19 puntos de cruce. Este es uno de los 19 puntos de cruce que ya están de esta manera. Mirá, todo vallado. Calle Superí, para subir al puente Mano Provincia, vallado. Y para Capital tampoco podés pasar, ¿eh? Como veíamos, no se puede. Allí está la gente de tránsito, está la policía. ¿Y esto qué sentido tiene? Y que vos tenés que ir para el lado de Cabildo, si querés cruzar, y allí, teóricamente, va a haber algún tipo de control policial más exhaustivo. Es decir, te van a pedir el permiso para circular con más rigor, digamos, con lo que lo han hecho hasta ahora, y así, bueno, poder controlar de alguna manera que no pase gente de capital a provincia o de provincia a capital. Es muy impactante esta imagen, Marcelo. Me hace acordar, insisto, al primer momento de la fase 1 de la cuarentena, donde se vallaba con... estos son defensas que se usan en caso de disturbios de altísimo vuelo. Aquí está vallado para impedir pasar y hacer esto que vos decías, embotellar para el control de alguna manera. Exactamente, y embotellar para el control... Tenés que ir, tenés que pasar sí o sí. Si tenés que pasar a Capital, tenés que pasar por Cabildo, tenés que pasar por Donado. Si vas para el lado de Liniers, digamos, los pasos más cercanos, ¿no? Y allí, teóricamente, la policía va a tener un control más estricto, minucioso de los permisos para circular. Déjame decirte, y vos que tenés muchísima experiencia en la calle, que lo que se ve es nadie ahí en la zona. Si nuestro director de exteriores hace gracias. Este paneo que estamos viendo es un vehículo policial, pero nadie circulando, Marcelo. Hay muy poca circulación, Luis. Sí, es cierto. Aquí Claudito Merino, que es nuestro cámara, te está mostrando la circulación por Bedia. Esta es la calle Bedia, que es la paralela a la General Paz. Y que, bueno, si tenés que venir, digamos, si tenés que cruzar, vas a tener que ir hasta Cabildo ahora, o hasta Donado, para cruzar a Capital. Y allí, teóricamente, te van a pedir... Bueno, en realidad esto, Luis, empieza mañana, ¿no? A las 0. O sea, a las 0 del sábado, el nuevo decreto. Sí, pero no hay cambios con respecto a la circulación. O sea, pueden circular los mismos que podían circular 2 semanas atrás. No, pero, Rosario, me refiero a los vallados aquí de los cruces. Por ejemplo, de la calle Superí. Esto no estaba hasta hoy. Ayer nosotros pasábamos habitualmente y esto no estaba vallado. Hoy sí ya empiezan a vallar 10. Claro. Sí. No, quería preguntarle a Carlos Regazzoni, ¿esto desde el punto de vista sanitario muestra el intento de evitar la circulación para dejar la propagación del virus? Sí, esto desde el punto de vista sanitario se llama cordón sanitario y es una medida básica y elemental, sin la cual es imposible, porque el virus tiende a equiparar las circulaciones en todos lados. Entonces vos, para evitar eso, que es lo peor de todo, lo que ya nos ocurrió ahora, tenés que empezar a poner mamparos y evitar que las personas se trasladen de una jurisdicción a otra. Claro. Porque si no, no podés avanzar nunca. Ahora, yo digo, hoy me ayudan con el porcentaje. Kicillof fue muy específico. La verdad que es impactante ver esta imagen, ¿eh?
que estamos viendo en este momento. Kicillof hoy dijo cuánto era el descenso a partir de las medidas de los últimos 15 días, que era de un 8 a un 10% de los contagios, no tanto. ¿Alcanza esto? O sea, no, de ninguna manera. Nosotros, cuanto más tardemos en bajar la curva y llegar a contagio cero, como ideal, mayor cantidad de gente va a ir muriendo y más cantidad de gente va a pasar por la terapia intensiva. Hemos tenido una cantidad de gente en terapia intensiva que es inédita. O sea, hay que, no sé, 20 años por lo menos de terapia para juntar toda esta cantidad de ventilados. Cosa inédita, y eso es mucho sufrimiento. Es para cuanto más, y vos cuanto más parcos sos con las medidas, tenés dos efectos. El primero, más tardás en bajar, y el segundo, más difícil es cumplirlas. Porque las medidas menos estrictas son más corto plazo, se relajan más fácil que las medidas más estrictas. Ahora, yo lo que veo positivo, porque acá es un momento muy delicado, ¿no? Es, por lo menos empezamos una hoja de ruta en la cual se están usando indicadores objetivos y se está planteando algo. El único tema que yo veo que es que corremos el riesgo de repetir un error de los últimos 16 meses, que es el cortoplacismo. Primero eran todos objetivos de, ¿no? Esto era el dengue, la gripe, los 20 millones de vacunas, era el pico, eso fue engañoso para nosotros, porque eso ahora es la vacuna. No, empezamos a vacunar y esto lo cortamos con la vacuna. Y eso es un error, no ocurrió en ningún lado. Ahora, Carlos, lo que estamos viendo hoy, ¿es necesariamente el efecto de las medidas de hace 15 días? ¿O todavía estamos con el coletazo Semana Santa y demás? A este nivel de contagios, yo dudo incluso que haya sido Semana Santa. O sea, lo que demuestra la experiencia internacional y lo que dicen los expertos, esto se generó en el verano. En el verano se genera la inercia para que la epidemia tome volumen. Es como en el mar. Ustedes vieron que en el mar, en la costa, las olas son chiquitas y en el alta mar las olas son altas. ¿Eso por qué? Porque la ola sube tanto como profundidad tiene. Lo mismo ocurre con la pandemia y de hecho en epidemiología clásica se lo llama así, inercia. Nosotros en nuestra sociedad tenemos tanta inercia que esto no lo vemos, se nos escapa. Entiendo. Incluso vamos a tener problemas con la campaña de vacunación. Claro. Porque es muy malo vacunar cuando vos tenés tanto virus circulante. Porque las vacunas no son 100% efectivas. Entonces, de cada 10 personas que vacunás, 2 quedan igualmente en riesgo. Si vos tenés mucho virus, se van a contagiar. Quiero preguntarte enseguida esto que también se debatió mucho en la cuestión Mauro, que si vos vacunás a una persona que ya está previamente contagiada, si está probado científicamente que agravás la situación. Mientras vemos imágenes ahí, Marcelo, insisto, de total calma y no circulación de la gente, Marcelo, ¿verdad? Muy poco tránsito, Luis, muy poco tránsito a esta hora de la noche aquí sobre la General Paz. Ese que ves ahí, que te está mostrando Claudito Merino, es un control policial, en realidad es un bloqueo. La policía lo que está haciendo ahí es bloquear la subida a la calle Bedia. No se puede, ahí está el segundo bloqueo que vemos. Mirá, eso acaba de ocurrir, porque cuando veníamos para acá no estaba liberado. Bueno, se ve que se van ampliando entonces, Luis, los bloqueos a algunos accesos, por lo menos 18 en total, van a ser los bloqueos que va a tener los automovilistas, especialmente para cruzar desde provincia a capital o desde la capital federal hacia la provincia de Buenos Aires. Le decimos brevemente, Luis, a la gente del interior, esta avenida, que es la avenida General Paz, de este lado estamos en Capital Federal y del otro lado es la provincia de Buenos Aires. Claro. Parece, bueno, es como una línea divisoria, sí, de hecho es una línea divisoria. Y allí está entonces el control que ha dispuesto tanto el gobierno nacional como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Acá fuerzas federales no hay, Luis, al menos en estos bloqueos. Son gente de la policía de la ciudad y de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. Nos quedamos ahí con vos con estas imágenes para ver cómo empiezan a funcionar las restricciones. Seguimos viendo estas imágenes. Carlos, yo te decía esto, hay probabilidad, a ver si es bueno el razonamiento, con tanta circulación de virus, ¿corremos el riesgo de que haya más personas contagiadas asintomáticas que sean vacunadas con la vacuna y que esto genere algún perjuicio de salud? Vacunar a alguien porque está con el coronavirus no está demostrado que cause gravedad. Lo que lamentablemente le ocurrió a Mauro, y aprovecho para hacer público mi pésame porque realmente me dio una enorme pena, lo adoraba yo a Mauro, fue lo siguiente. El virus, la vacuna actúa como el cinturón de seguridad.
La vacuna funciona si el auto va, como el cinturón, si va a 90 kilómetros por hora. A 120 kilómetros por hora la vacuna no funciona. Hay que entenderlo porque es así, es decir, tiene un funcionamiento. Porque ojo que se comunica la eficacia de la vacuna de una manera engañosa. La eficacia, solo ese cálculo, 92%, sí, eso es una parte de la historia. Después hay otros dos valores muy importantes, que es la reducción de riesgo absoluto y lo que se llama el número necesario a vacunar, son dos tecnicismos, pero que son datos que habitualmente no se los da. Pero te lo pregunto y después si querés lo ampliamos bien. Persona A está con coronavirus asintomática. No le va a pasar nada. ¿Y la vacunás? No pasa nada. O sea, ¿no le desarrollás peor la enfermedad? No. No. Estamos con la ministra Sabina Frederick ya conectada en uno de los lugares donde empiezan los controles por fuerzas federales. Ministra Frederick, soy Luis Novarecio. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Bien, bien. Contanos esta primera impresión, si bien todavía no está vigente el nuevo decreto, pero sí ya hay un temperamento general de controles. ¿Qué estás viendo en los controles respecto de aceptación o no de reducir la circulación? Bueno, nosotros mantenemos, por supuesto, los controles de acuerdo al DNU que todavía tiene vigencia, ¿no? Hasta las 12 de la noche. Acá en la autopista Riccieri estamos en el lugar Mano Provincia, provincia Mano a Capital. Hay bastante tráfico volviendo de Capital a provincia. Hace un rato había un poco más, había cola y bocinazos, ahora ya no. Y de este lado, del lado de la provincia, Mano a Capital, hay muy poco tránsito. Lo que nos dice el personal de la PCA es que hay un poco más que el día de ayer, un poco más de tránsito que el día de ayer, pero igual es un tránsito menor al que se registraba antes del decreto del día 16 de abril. Hasta hoy, quedan todavía 3 horas del decreto viejo, después entrará en vigencia el otro. Hasta hoy, ¿qué se hace con el que está circulando sin permiso y qué se va a hacer a partir de mañana? Lo que se está haciendo, recién vimos a 2 infractores cruzar acá los peajes para que le elaboraran el acta. Cuando alguien no tiene el certificado correspondiente o bien el certificado no se corresponde con la condición esencial que se requiere para transitar de 8 horas a 6 de la mañana, se le elabora un acta compromiso para que no reincida. De acuerdo a las condiciones de su vehículo, la documentación que lleva, puede también tener además una infracción que puede consistir en el secuestro del vehículo. Acá en este lugar hay 40 vehículos secuestrados. 40 vehículos que se secuestraron del día 9 de abril, del primer decreto, hasta el día de hoy. ¿En qué caso se le secuestra el vehículo? En general se secuestra cuando no tienen el permiso o el certificado de circulación y además hay algún elemento del vehículo, ya sea, por ejemplo, hubo un caso de un vehículo que tenía la luneta delantera polarizada, o bien vehículos que no tienen la documentación en regla. Cuando tienen esa doble infracción se los secuestra. O también cuando son reincidentes. Y desde mañana, perdón, Sabina, ¿desde mañana se agrava si uno circula? Desde mañana, digamos, el criterio sigue siendo el mismo. Ahora, lo que es importante es que hay una progresión, ¿no?, en la sanción. Primero es la concientización del ciudadano o la ciudadana, el acta compromiso que se firma a veces también inicialmente, que hace que esta persona, finalmente no reincida en su actitud, y si eso vuelve a ocurrir, bueno, ahí la decisión del juez puede ser iniciar una causa penal. Ministra, lo que va a ocurrir a partir de mañana es que aquellas personas que ya pasaron por alguna de estas 2 instancias terminen teniendo una causa penal, ¿no? Ministra, ¿cuántas actas labraron desde la entrada en vigencia del primer decreto? ¿Y qué postura van a tener las fuerzas federales con la gente que se sube al transporte público sin tener certificados esenciales? Me refiero puntualmente a la polémica que se originó con el tema de los piqueteros esta semana. Nosotros llevamos hasta el día de ayer, sin contar las de hoy, unas 1.800 notificaciones, o nosotros llamamos infraccionados, o sea, 1.600/700 infraccionados hasta el día de ayer. Y 54 vehículos
secuestrados, la mayor parte acá en este peaje. Respecto de las personas que intentan hacer movilizaciones, eso es variable, Nacho, porque va a depender mucho de la situación. Nosotros, en principio, vamos a intentar evitar, lo cual no quiere decir impedir, pero sí evitar que las manifestaciones lleguen a través de los puentes donde nosotros hacemos los controles diariamente, porque los controles fijos que se hacen a partir de las 8 de la noche se convierten en aleatorios durante el resto del día. Lo mismo vamos a hacer en el tren, en el ramal Roca, que es uno de los ramales por los cuales en general llegan manifestantes, o en 11. Al mismo tiempo, lo que hemos hecho, venimos haciendo y hemos inclusive evitado manifestaciones que por supuesto no son noticias porque se evitan, es conversar con referentes de muchas de esas organizaciones, líderes, para que depongan en su actitud, para generar algún canal de diálogo o negociación con el Ministerio de Desarrollo, que en general es el ministerio al cual van a peticionar, de transporte o de turismo, y tratar de que la manifestación no se desarrolle, o bien pedirles encarecidamente que lo hagan respetando las normas de distanciamiento. Ahora, ¿puedo hacer un punto y seguido ahí, ministra? ¿Puedo hacer un punto y seguido ahí, ministra? Me parece muy razonable que se busque la vía de negociación. Es ya suficientemente dramática la situación sanitaria como para agregarle más drama. Lo que decir, si secuestraste 40 autos de 40 infractores y los movimientos sociales siguen haciendo corte, por ahí hay que aplicar alguna vez la norma. Decir, señor, no se puede manifestar y bueno, lo procedemos a detener. Sí, te aclaro, Luis, que eso es ya facultad en el caso de que la movilización se materialice, facultad de la policía de la Ciudad de Buenos Aires cuando se desarrolla en la ciudad, no de la Fuerza Federal. Nosotros lo que podemos hacer es retener a la gente, intentar retenerla y detenerla, ¿no? Detenerla quiere decir que no avancen hacia la ciudad. Ahora, una vez que la manifestación se desarrolla, ese puede ser un criterio a adoptar. La ciudad, entre las conversaciones que hemos tenido hace 2 días con ellos, este fue un punto, por supuesto, que conversamos porque forma parte del trabajo cotidiano que hacemos, que es muy invisible y que no siempre tiene el resultado que quisiéramos. Sí. Pero efectivamente la idea es evitarla. Que no se hagan. O que la manifestación, evitarlo, o que la manifestación se haga siguiendo las normas de distanciamiento. Esto es, que la organización sepa que si no cumple el decreto está en realidad arriesgando la salud de quienes forman parte de su organización, ¿no? Claro. O sea, se está en riesgo el cuidado de quienes son parte de esa organización. Y se puede hacer una manifestación con distanciamiento, con poca gente y en un tiempo acotado. Nosotros aspiramos a eso y también a que se esperen las 3 semanas, o tal vez más tengan que ser, y que esas demandas se canalicen de otra manera. Pero tal vez más, acabas de decir, ¿no? O sea, creer que el 21 de mayo esto se termina no es correcto. Yo me rehúso a hacer ciencia ficción o futurismo. Nosotros estamos en una situación muy grave, ¿no? de tensión del sistema de salud, con casos que han empezado a bajar, pero no así la ocupación de cama, ustedes lo saben tan bien como yo. Y nosotros esperamos que en las próximas 3 semanas, con la responsabilidad que a todos nos cabe en esta situación, porque todos somos responsables y somos también agentes, ¿no? de contagio, que esa responsabilidad haga que todos nos cuidemos y evitemos la circulación. Sí. Sabemos que si esto es así, los casos van a bajar y el sistema de salud va a dejar de estar en tensión, pero es un proceso que tiene que ocurrir. Bien. ¿No? Déjame preguntarle... Ojalá supiéramos que va a pasar dentro de 3 semanas. Ojalá. Déjame preguntarle a un médico que tiene una perspectiva técnica de la cuestión. Pensar en 3 semanas solamente de restricciones parece difícil, ¿no? Yo lo veo sería una excepción en el mundo, digamos, porque ningún país pudo combatir la segunda ola. O sea, este momento de las pandemias tomó 3 meses, no 3 semanas. 3 meses. En general, cuando uno ve la experiencia internacional,
Lo que arrancamos en abril, por ponerle un corte. Lo que arrancamos en abril, en marzo, para mí, a partir del 15 de marzo empezó ya a picar la positividad, que es el primer indicio. Eso normalmente ha demorado de 3 a 4 meses. Abril, mayo, junio, julio, ¿te imaginas? Con altísimos niveles de vacunación, que son las experiencias afuera, ¿no? Claro. Con mucha más vacunación que nosotros, incluso el doble o el triple. ¿Sienten, ministra Frederick, que están trabajando en conjunto con la ciudad? Porque no es un área tuya, después vamos a conversar con Trota, con el ministro de Educación, ahí sí que hay absoluto disenso. En materia de seguridad y de controles, ¿están trabajando bien con Santilli, D'Alessandro y compañía? Sí, la verdad que sí. Nosotros, inclusive cuando se aprobó el decreto que aún está vigente, el 16 de abril, ya ahí habíamos tenido algunas reuniones con seguridad de ciudad y definimos nosotros algunos puntos de control. La verdad hay que decir que a partir de la semana pasada la ciudad reforzó la fiscalización bastante más de lo que lo había hecho la semana anterior a esa. El fin de semana pasado, nos contaba Alessandro, hubo cierre de 8 locales en la Ciudad de Buenos Aires y realmente esta semana en la reunión que tuvimos sí mostraron una decisión firme de ser mucho más estrictos en la fiscalización dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Es así que hoy lo anunció Larreta, pero ya lo habíamos acordado hace 2 días, ellos van a cerrar muchos de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y eso a nosotros nos va a facilitar muchísimo el control en los puntos en los que estamos haciendo la fiscalización necesaria. Gracias, ministra, te dejo un saludo, gracias por estar allí. No, muchas gracias a vos, Luis, que tengan buenas noches. Igualmente, Sabina Frederick, la ministra de Seguridad. Vienen, retomo algo que decía, cuanto menos 3 meses heavy. Mira, yo, para ser honestos y tomar la discusión como corresponde, me parece, nosotros tenemos para varios meses por delante que se cuentan en semestres, hasta que se logre la vacunación de la gente. Y después viene lo que va a quedar de todo esto, que ya están aumentando mortalidad y nuevas enfermedades. Es decir, para mí, lo que pasamos hasta ahora nos demuestra que tenemos problemas estructurales muy serios y que tenemos que aprovechar ya para cambiar. Es decir, me parece que lo que yo siento, por ahí es una opinión mía nomás, yo siento primero en este momento una fuerte falta de liderazgo sanitario a nivel nacional. O sea, veo el Ministerio de Salud, la ministra no es el eje central de todo esto cuando eso es quien organiza el sistema de salud nacional. Así que hay un defecto de liderazgo que me preocupa. Y lo segundo, la realidad es que yo no veo un plan claro. El plan es la vacuna. Y ese no es un buen plan por muchas razones que tienen que ver con el contexto internacional, sobre todo, que nos hace que vamos a tener muchos meses de mayor deterioro si no empezamos a encaminar las cosas de forma distinta a partir de ahora. Por ejemplo, el sistema de salud. Hay que ya mismo empezar a replantear muchísimas cosas. Hay provincias que hicieron cosas completamente distintas que la nación. Esto pone de manifiesto muchos problemas hemos visto ciudades enteras que tienen 4 camas de terapia intensiva. Bueno, es el momento de empezar ya a trabajar en eso, porque la fuerza de salud se está desmoralizando enormemente. Lo mismo pasa con la educación. La deuda que tenemos hacia atrás con la educación, estos 16 meses, son brutales. Y esto pensemos que va a haber un año más donde los chicos por lo menos no van a tener una cursada regular. Eso es un daño muy fuerte en un país donde la mitad de nuestra fuerza laboral no tiene secundario completo. Y 1 de cada 4 trabajadores nunca entró al secundario. Claro. Bueno, vienen meses difíciles. Gracias, Carlos. Seguramente te vamos a volver a invitar. Rosario, ¿qué pasa con los otros gobernadores? Digo, saquemos Kicillof, saquemos Rodríguez Larreta, que hoy hablamos mucho. Bueno, hoy Alberto Fernández presentó un nuevo mapa epidemiológico, zonas de riesgo bajo, zona de riesgo medio, alto y zonas de alarma. Sabemos que en las zonas de alarma está la ciudad de Buenos Aires y el AMBA dentro de 40 distritos de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó durante el día? Los gobernadores que durante las videoconferencias dijeron acompañar a Alberto Fernández durante las restricciones y que iban a apoyar estas medidas, empezaron a llamar por teléfono al Ministerio de Salud y a Presidencia para que sus distritos no aparezcan en las zonas de alarma. Los gobernadores no querían que sus distritos
estén en las zonas de alarma. Empezaron a hacer llamados, lo que dicen es, nosotros no podemos contener a la gente, no podemos controlarlo, no quieren pagar el costo político, por lo cual, ¿vos conocés el mapa a esta hora de cuáles son los distritos que tienen? Bueno, ¿por qué? Por los llamados de los gobernadores preocupados de que sus distritos se queden en zonas de riesgo más livianas que no la de alarma. Díganlo al aire porque las caras de Martín y de Nacho... Es maravilloso, es maravilloso. Lo que cuenta Rosario es el espectacular. color que quiere para su provincia. O sea, el gobernador dice, no me pongas alto, no me colores rojo porque me perjudicás. Los gobernadores que le dijeron a Alberto Fernández, te vamos a apoyar en las medidas restrictivas, vamos a estar con vos. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof anunciaron sus propias medidas, el resto no quiere saber nada. A ver, o sea, el presidente dividió en 4 zonas, reiteremos, bajo, medio, alto y alarma epidemiológica. No, ahora queremos saber cuál es cuál. Bueno. O sea, los gobernadores dicen, no me pongas alto porque me perjudicás. Sí, no lo voy a poder controlar, la gente no quiere tomar las medidas, déjame como estoy, que lo voy a manejar bien. Larreta es el irresponsable hasta que le tocan la de ellos, digamos. Claro. La verdad que es muy raro. Bueno, me voy a sentar a hablar con Nicolás Tota y nos sumamos con ustedes, el ministro de Educación, por supuesto, de la Nación. Gracias, Nicolás. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Luis, gusto verte. Bien. Bueno, empiezo de lo particular a lo general. Larreta dijo que hay clases presenciales. Larreta sigue incumpliendo una norma que aplicó durante todo el 2020. Larreta sigue judicializando una instancia que para nosotros es clara y además Larreta está aplicando los fallos de la justicia que más le convienen según su perspectiva, porque a la justicia ordinaria la escucha o local, que la justicia federal la ignora. Yo creo, Luis, que el mensaje de nuestro presidente fue claro, ¿no? Inclusive es muy contundente el mensaje de este nuevo decreto de necesidad de urgencia, ustedes lo estaban planteando. No es una mirada puesta en la ciudad de Buenos Aires, no es una mirada puesta en la región metropolitana de Buenos Aires. Es una mirada puesta en la situación transitoria que puede estar transitando distintos lugares de la Argentina. Hoy es el AMBA, porque el AMBA tiene indicadores epidemiológicos de los más complejos, no solo en la Argentina, países europeos, países y ciudades de los Estados Unidos, con indicadores como los que tiene la región metropolitana, han adoptado medidas de cierre mucho más marcadas de lo que estamos planteando aquí. Entonces, eso es un poco lo que tenemos que discutir. No tenemos diferencia con Larreta sobre presencialidad sí, presencialidad no. No tenemos diferencia sobre si son las 10 de la noche, las 12 de la noche. Eso es secundario. La diferencia profunda que tenemos es sobre la mirada de la situación crítica que se está transitando en esta ciudad. Yo ahí puedo darte razón en algunas cuestiones. Ahora, yendo concretamente a la situación. El lunes Larreta dijo, primarios van a clases presenciales, preprimarios también, secundario mixto. Acá quedan 2 opciones. O la Nación se opone con el uso de la fuerza pública, cosa que veo imposible. No vamos a ir por ese o camino, van a la justicia para decir está cometiendo una suerte de desobediencia o prevaricato, no sé. Luis, nunca vamos a hacer. La fuerza pública no lo veo. Jamás. Pero digo, ¿van a ir a la justicia? Luis, primero quiero dejar algo en claro muy importante. En gran parte del territorio argentino, en más de 20 provincias argentinas, tenemos presencialidad en todo el territorio. En la provincia de Buenos Aires tenemos presencialidad en 96 de los 135 distritos. Lo que estamos planteando aquí, como ocurre hoy en Uruguay, como ocurre en Paraguay, como ocurre en muchos países europeos, es la suspensión transitoria de la presencialidad. Está clarísimo. La verdad que para nosotros el DNU es claro. Yo mañana he citado a todo mi equipo en el Ministerio de Educación. Mañana vamos a dialogar con cada uno de los ministros y ministras de la provincia. Lo voy a hacer también con la ministra de la Ciudad de Buenos Aires. El martes vamos a tener una reunión del Consejo Federal de Educación. Y hay una ley que es la Ley de Educación Nacional. Establece que lo que aprueba el Consejo Federal de Educación en el campo educativo es norma para todo el territorio argentino. O sea, no van a recurrir judicialmente, van a esperar eventualmente a la Corte. Sí, o vamos a sacar una resolución del Consejo Federal de Educación que exprese también la mirada que tenemos que tener de conjugar en la excepcionalidad que estamos el derecho a la educación. El martes. El martes tenemos una reunión, pero venimos trabajando porque inclusive lo he conversado hoy con el presidente, tuvimos una reunión con UNICEF, con la Asociación Argentina de Pediatría, con distintos especialistas, porque también vamos a desplegar, en el marco de la excepcionalidad de tener que suspender la presencialidad, distintas acciones, principalmente para generar instancias de acompañamiento pedagógico que incluyan
encuentros individuales o de pequeños grupos en la escuela con aquellos estudiantes que están en el modelo de promoción acompañada, claro, que son los que han sufrido el mayor impacto educativo en una Argentina, Luis, que lo hemos conversado muchas veces, profundamente desigual, y en un territorio como es la región metropolitana, que tiene indicadores de profunda exclusión. No voy a hacer historia porque me parece que hay que mirar para adelante, ver un presente difícil y mirar para adelante. Pero es casi inevitable que planteemos, digo, el día del anterior decreto vos habías dicho presencialidad, después se habló de presencialidad administrada. ¿No crees que es más peligroso sanitariamente suspender la presencialidad y mandar a los chicos a las casas que inevitablemente se van a juntar por una cuestión de dinámica familiar entre ellos sin ningún tipo de protocolo que las escuelas sí tienen? Bueno, ese es el escenario que tenemos que evitar a partir de dos elementos. Uno es la conciencia social y el otro son las instancias de control. Este DNU que se está aprobando hoy o que se está firmando hoy tiene medidas más restrictivas que el anterior en los lugares de alto riesgo epidemiológico. ¿Cuáles? Salvo la presencialidad no veo ninguna otra. Durante el práctica de deporte, inclusive en espacios abiertos, es más restrictivo en ese sentido. La nocturnidad, el cierre de locales a las 19 horas, es más restrictivo que el anterior. Igual, es más restrictivo, no, a las 19. El otro puede tener abiertos en los de alta, en los de, esto es... Alto riesgo. Alto riesgo, ¿no? En el que vendría a ser el tercero del cuarto, sí, que es el más elevado. Entonces, todo esto para nosotros es fundamental. Ahora, creemos en ese sentido, Luis, y yo lo he debatido con el presidente, hoy inclusive lo debatimos con estos organismos internacionales y nacionales del mundo de la niñez y la adolescencia, ¿no? El desafío de construir colectivamente la respuesta que nos permita en 3 semanas recuperar la presencialidad administrada, planteamos nosotros, sí, progresiva, como estamos haciendo en Catamarca a partir del lunes en 13 de los 16 departamentos de la provincia. Y en ese sentido también el presidente dijo, claro, el problema no es la escuela, lo que ocurre dentro de la escuela, el problema es la circulación. Nosotros tenemos que... Ahora, pregunta, no es convicción. Si el problema no es la escuela, donde hay burbujas, distanciamiento, hay un maestro que puede controlar, vos cerrás las escuelas, mandás a los pibes a la calle, porque hay una dinámica familiar, los padres no se pueden quedar. ¿No es mucho más peligroso esto último? Primero estamos planteando, ese no es el escenario que nosotros buscamos. Por supuesto, si vos decís es A o B, no es el escenario buscado. Nosotros estamos diciendo, hay que disminuir toda la circulación, que es la única herramienta que tenemos para disminuir la posibilidad de contagio. Y es ahí donde nos decimos, no es que estamos planteando, hay que suspender la presencialidad para que los chicos se encuentren, ¿no?, en las casas, para que los niños vayan a actividades extraescolares. Todo eso hay que restringirlo, porque si no, sí estamos abortando la posibilidad de tener un impacto positivo, que es lo que buscamos, porque estas 2 semanas, incluso que tuvo un cumplimiento parcial en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, en toda la región, los indicadores epidemiológicos mejoraron levemente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero se quedaron en una meseta muy alta. Sí. Y el sistema sanitario sigue muy estresado. Pero es que es fatal lo que pasa. Uno habla con los médicos. Pero hay que tomar conciencia de eso, Luis, porque estamos discutiendo... No, yo no quiero discutir ni la presencialidad ni plantear que el compromiso de un gobierno se vincula a si hay presencialidad, sí o no. O sea, como la calle Pou no tiene presencialidad, ¿no le importa la educación? Que hayan tenido que suspender en Catamarca, Jalil, las clases, no le importa. ¿Y ahora sí que vuelve, le importa la educación? No, yo lo miro desde el punto de vista sanitario más que desde el pero punto por de vista eso, político. Sanitariamente comenzaron las clases y no aumentaron los contagios. Estaba viendo la cantidad de burbujas que hubo y la cantidad era menos del 1%. Lo que me parece que desbordó todo esto es Semana Santa, la falta de control del transporte público, la no existencia de testeo, la falta de vacuna. ¿Qué nos dicen? No, primero... Son demasiados elementos que no necesariamente responden a lo mismo, ¿no? Pero, ¿qué nos plantean frente a este escenario? ¿Quién es? No, los especialistas. No, ¿cómo logramos disminuir este escenario que puede tener múltiples factores? Pueden ser todos sumados o ninguno, ¿no? Pero porque nadie tiene la verdad absoluta. Obvio. En ningún lugar del mundo, porque vemos que hay avances y retrocesos y a veces pensamos que somos excepcionales, ¿no? Que este debate ocurre solo acá. ¿Pero qué especialista dijo que había que suspender la presencialidad?
No, en el mundo se está No, suspendiendo. pero acá, el comité de expertos. Can, López, se Gentile. Hoy estuvo Angela Gentile y se planteó la comprensión de la situación frente a la estrategia de disminuir la circulación. Yo, Luis, para mostrar algunos ejemplos, ¿no? Sí. En cuanto a los números epidemiológicos, porque creo que es importante en ese sentido tenerlo claro, y lo hablábamos hoy en la reunión, cualquier ciudad de Europa, con los números que tiene el AMBA, no tiene clases. Ese es un dato inobjetable. Me parece que ese tipo de comparaciones me hace acordar la de Suecia, ¿no? No, pero te estoy planteando, no, te lo digo como un elemento, ¿no? ¿Tú sabes qué impresión tengo? Y te quiero decir, perdón, al Luis, cohete que te lo diga, y te digo otro elemento. Argentina tuvo un inicio de ciclo lectivo con presencialidad como ningún otro país de América Latina. Nosotros regresamos a partir del 17 de febrero de manera escalonada. 2021. Sí, 2021. Como también tuvo el nivel de suspensión como nunca en ningún lugar del mundo. No es verdad, Luis. Mira, te quiero decir ese dato, por ejemplo. ¿Sabes cuánto fue el promedio en América Latina para que abran las escuelas, primera escuela en cada país? 172 días. Argentina, ¿cuánto tardó? Está abajo del promedio, 157 días. No está abajo del promedio. No es verdad eso. Cuando se dice el único país que tuvo más presencialidad que Argentina de nuestro vecindario es Uruguay, que hoy está con las clases cerradas. ¿Y Europa? No, ¿Europa qué tuvo? Y es interesante discutirlo, lleva tiempo. A Europa lo agarró en un momento distinto y es muy difícil además compararse los bienes públicos de Europa con los bienes públicos de América Latina. Porque por cantidad de contagio en Europa cierran. ¿Comparamos o no comparamos Europa? Te doy un elemento objetivo, sí, ¿no? Para decir cuál es el problema que tenemos. Si es una decisión epidemiológica, son los números epidemiológicos. Pero yo te doy otro elemento objetivo. Sí. En Europa no se suspendieron las clases como se suspendieron en la Argentina. Entonces me decís, no, es otra circunstancia. Entonces sí no me traigas la otra Europa. Sí se suspendieron. ¿Con el nivel de la Argentina 2020? Con el nivel de América Latina del 2020. Estamos hablando de Europa. Si nosotros, ¿cuál es el único problema para comparar? Los distintos momentos del año. Las clases empiezan en agosto y aquí empiezan en marzo. Las clases terminan en junio y aquí terminan en diciembre. Nos agarró en distintos momentos. Son distintos momentos del año. Cuando Europa inició las clases en agosto, que estaban por supuesto en el verano, Alemania, para decir un ejemplo, tenía 800 casos de COVID, un país de 83 millones de habitantes. Nosotros empezamos las clases en febrero y marzo en un país que rondaba en promedio esas semanas 6.000, 7.000 casos, ¿no? A pesar de esa realidad epidemiológica, pudimos avanzar con mucha decisión y construyendo muchos consensos. Yo quiero abrir a la mesa para charlar todos juntos, pero te puedo decir una cosa sí, que, insisto, es ocioso, antes dije al cohete, que te lo diga porque no lo vas a poder reconocer. Porque encima me caes muy bien. Me parece un tipo inteligente, un tipo formado, me parece que está muy bien. A mí me parece que vos habías llegado a la conclusión, basado en datos epidemiológicos. Insisto, el comité de expertos que asesora al presidente de la Nación nunca habló de la suspensión el 15 de abril. Nunca. Bisotti. Y eso te llevó a vos mismo a decirlo en aquel momento. Pero no voy a hacer hincapié en eso. Que vos habías llegado a una situación de decir, miren, administremos la presencialidad. Pero te torció el brazo la política de la obsesión de enfrentarse con Larreta. El gobierno nacional está tan obsesionado con Larreta que le dijeron, Trota, todo muy bonito, no embromes, las clases se suspenden. ¿Perdón? Pero ¿querés que te diga cómo lo veo yo? Sí, claro. Es mi verdad. Obvio. Como toda verdad relativa y vos podés creer lo que a vos te parezca. Nosotros construimos consensos para el inicio del ciclo lectivo. Yo empecé el 10 de enero una recorrida por todas las provincias. Me junté con todos los gobernadores, con todos los sindicatos locales, con todos los ministros, para generar consensos. Y poder replicar una agenda de trabajo que le había presentado a todos los gobernadores en noviembre. Y en noviembre además se fortaleció esa decisión con una medida de nuestro gobierno, priorizar la vacunación de docentes, que llevamos vacunados 500.000 de docentes. A partir de allí logramos los consensos para que empiecen las clases. Luis, vos recordás, realmente las clases en Argentina los últimos años no empezaban. Por temas salariales. Sí, claro. ¿Este año qué pasó? ¿Hubo conflicto salarial? Hubo poquitos. ¿Quién los resolvió? El gobierno provincial, pero con la participación de este ministro por indicación del presidente. Acotación. Chubut, de paso, gobierna un gobierno peronista y van a hace 3 años que había conflicto en Neuquén. En Chubut lo resolvimos nosotros. Neuquén históricamente tiene conflicto. Nos juntamos con el gobernador, con los sindicatos, lo resolvimos. Una provincia peronista. La última que resolvimos el conflicto, Entre Ríos. Hablando con el gobernador Bordet, hablando con el sindicato local. O sea, nos involucramos
por la prioridad que creemos que tiene la escuela. Ahora, además teníamos el desafío epidemiológico. ¿Te acuerdas que muchos dicen los sindicatos no quieren volver? Sí. Volvieron en todo el país. No, pero lo quiero decir como otro objetivo. Y eso no fue obra del Espíritu Santo, de la magia. Fue una construcción social. ¿Qué decíamos nosotros? Construyamos evidencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hablemos con todos. Pero hicimos un pasa, observatorio, Nicolás? pero Sí. quiero llegar a tu decisión o a lo que vos planteaste. Y fuimos construyendo esos datos, que es muy importante para el ministro de Educación y sigue siéndolo, y lo milito todos los días, lo trabajo todos los días, que las escuelas estén abiertas. Y es lo que yo le planteaba al presidente. Y es lo que yo le planteaba a cada ministro. A cada ministro, en cada reunión, están grabadas porque son reuniones del Consejo Federal, decía, ustedes tienen que defender la presencialidad. Ustedes tienen que defender, en las condiciones lógicas de una pandemia, obvio, la presencialidad. Yo los voy a ayudar a que ustedes defiendan esa agenda en sus gobiernos provinciales. Y eso hago. ¿Sabés qué hace perder fuerza a algo? El hecho objetivo, la evidencia, de que vos a las 2 de la tarde de un miércoles le decís, estaba en el auto, a Doman, no, vamos a sostener la presencialidad, y a las 8 de la noche sale un decreto en tu contra, que yo no te alquilo los zapatos, ¿eh? No te pero alquilo te los quiero zapatos. decir por qué y cuál fue mi discusión en el momento y la conversación posterior que tuvimos con el presidente. ¿El presidente qué plantea? Se puede ir todo a una situación de descontrol. Esa es su decisión. Por supuesto, escuchó a todo su equipo, que escuchó a su ministro de Educación. El debate se salda, ¿no? Y la decisión la toma el presidente. Obvio. Como corresponde. Y hay un presidente que siempre nos pide, y discute con pasión el presidente también, quiero decirlo, que le digamos lo que pensamos. Y yo siempre le digo al presidente a quien conozco hace más de 20 años lo que pienso, ¿no? Y eso creo que el presidente lo valora. La decisión la tomó el presidente. ¿Qué dijo el presidente? Nicolás, tomemos conciencia en la situación que estamos. El sistema sanitario está saturado. La curva de contagios se va a descontrolar y lo que pasa acá va a pasar en el país. Hay que tomar una decisión que sabemos que es difícil, que sabemos que es compleja, pero el presidente planteó que es necesaria. Y lamentablemente, los días le están dando la razón. Voy a hacer una pequeña pausa si hablamos con los chicos sobre este tema. Insisto con la primera pregunta. El lunes los chicos en la capital federal tienen las escuelas abiertas. El ministro de Educación dice... El ministro de Educación le pide al jefe de gobierno que reflexione, le pide al jefe de gobierno que acepte las instancias de diálogo que le ha planteado nuestro presidente y que respete un decreto de necesidad de urgencia que no se vincula a la Ciudad de Buenos Aires, se vincula a las áreas del territorio argentino que están en una situación epidemiológica que pone en riesgo a toda la población. Por eso nosotros hemos suspendido la presencialidad en esas regiones del país. Hago una pequeña pausa y hablamos con Rosario, Nacho y Martín. Pequeña pausa. Estamos hablando con Nicolás Trota, el ministro de Educación de la Nación. Rosario, todo suyo. Sí, la ministra de Educación de la ciudad dijo que no le atendió el teléfono por varios días después de la suspensión de clases por parte de Alberto Fernández. ¿Esto es así? ¿Retomaron el diálogo? Retomamos el diálogo. Yo mantuve en todo momento diálogo con otros funcionarios del gobierno de la ciudad, donde le planteamos nuestra mirada de lo incomprensible, la judicialización por parte de la reta del DNU y de la interpretación selectiva de los fallos por parte del jefe de gobierno. Volvimos a conversar y, como le comentaba Luis, este fin de semana vamos a mantener reuniones con todos los ministros utilizando la tecnología a la distancia para planificar lo que deben ser los próximos pasos. Ministro, ¿por cuánto tiempo tenemos que pensar que puede repetirse esta suspensión de clases presenciales? ¿Y qué están haciendo eventualmente ante la necesidad de tener que tener clases virtuales varios meses? Bueno, en primera instancia tenemos presencialidad con protocolos en más de 20 jurisdicciones. ¿Cuál es nuestra aspiración? Y lo conversábamos hoy con el presidente, que todas estas medidas que son complejas, ¿no?, se logren sostener para que eso permita la baja de la curva de contagios y aliviar el sistema sanitario y que nos permita en 3 semanas recuperar la presencialidad en la región metropolitana con esto que mencionaba Luis. Y ese sería el objetivo que nosotros tenemos por delante. Digo, mejorando estos indicadores
poder recuperar la presencialidad administrada. Quizás no es, según la realidad epidemiológica, la presencialidad que tuvimos hasta el DNU, pero ese es el desafío que tenemos y que le estamos poniendo en funcionamiento también en una provincia, como comentaba, como Catamarca, que después de días muy complejos está recuperando la presencialidad en 13 de los 16 departamentos. Importante, 3 semanas. Ministro, habló al principio de la necesidad del diálogo vinculado a las clases. Le quería preguntar si la Ciudad de Buenos Aires se enteró antes de la decisión del gobierno de mantener las clases virtuales o si siguió la tensión de no avisar como ocurrió con el primer decreto. Y le transmito una consulta de un oyente que pregunta por qué en Santa Cruz todavía no hay clases presenciales cuando el Consejo Federal avanzó hacia eso, la mayoría de las provincias la tienen y en algunas localidades hay muy pocos casos de COVID. Bueno, la primera pregunta. El jefe de gabinete nacional estuvo reunido con el jefe de gabinete de la provincia y de la ciudad, donde se conversaron varios de estos aspectos. Es más, el jefe de gobierno también participó de una reunión con el presidente, donde el presidente exteriorizó gran parte de lo que iban a ser las medidas que teníamos que transitar frente a la realidad epidemiológica. No es ninguna sorpresa la voluntad de priorizar el cuidado de la salud que tiene nuestro gobierno en ese sentido. Y en cuanto a la provincia de Santa Cruz, sí, como ocurre en otras jurisdicciones, digo, en este momento está suspendida la presencialidad, en algunos casos hasta el lunes, en Formosa, La Rioja y Catamarca, que mencionaba, y en el caso de Santa Cruz está suspendida en alguno de los departamentos de la provincia. La decisión es una decisión del gobierno de la provincia a partir de la realidad del sistema sanitario que para el gobierno de la provincia está en una situación de crítica frente a lo que puede ser un aumento de la circulación del COVID. Yo no dudo de la necesidad de tomar medidas dramáticas, porque estamos en una situación dramática, etcétera, etcétera. Estoy viendo algunas preguntas de los televidentes, que puede parecer menor, pero no lo es. ¿Cómo hace una familia, teniendo en cuenta que no hay un lockdown, no hay un cierre, o sea, los adultos trabajan, las familias salen a trabajar, etcétera? ¿Cómo hace un adulto para organizarse sin presencialidad y garantizar la educación virtual si tienen que salir a laburar los padres? Bueno, primero hay una decisión, por supuesto, vinculado a tratar de que todo el trabajo que se pueda hacer desde el hogar se haga desde el hogar. Y eso hay ciertas áreas del trabajo que lo siguen sosteniendo. Para poner un ejemplo, la administración pública. Perdón, la administración pública. Para poner un ejemplo, no. Y hay otros que están haciendo trabajo del hogar cuando es posible, en el marco no solo de las tareas de cuidado, sino también que todos sabemos que se trata de disminuir la circulación, ¿no? Eso como un aspecto. En algunos otros casos hay licencias para el cuidado de niños y niñas que se pueden estar utilizando por parte de las familias. Pero no hay una licencia que me permita tomarme 3 semanas para que mis chicos estudien. En algunos casos es posible tramitarlo frente a la situación familiar particular. Esa dispensa, en algunos casos, está disponible. Por eso lo tienen que ver con cada uno de los trabajadores o de los empleadores. Yo creo, Luis, que lo que vos estás planteando es el gran desafío que tenemos. Estas no son decisiones que nosotros celebramos. Son decisiones que tenemos que implementar en el marco de la complejidad. Entonces, por supuesto que nos gustaría tener absolutamente todo abierto. Nos gustaría recuperar la normalidad, por supuesto. Ahora, no en el marco de una pandemia. Entonces, no es solo la situación del lockdown que vos estás planteando. Esto es una restricción para intentar contener la curva de contagios a partir de la disminución de la circulación. Si el resultado es posible, ¿no? Si lo vemos en las próximas semanas, recuperaremos algunos aspectos que hemos tenido que dejar de lado en estas semanas, en esta región metropolitana o en alguna que se encuentre en similar situación, y nuestra expectativa es ese camino. Gracias por venir, Nicolás. Muchas gracias. Muy amable. Pequeña y última pausa. Bueno, después de haber hablado con Nicolás Trote, el jefe de gobierno, el vicejefe de gobierno Santilli, me da la impresión que el lunes hay clases en la capital. Claro. O sea, no veo, salvo Martín, que aparezca una cautelar, pero no creo que tampoco la cumpla Larreta, ¿no? Salvo que alguien se presente a la justicia a pedir algo, ya sea que Larreta cumpla el DNU, que además todavía no se conoce, o que alguien diga que haya clases presenciales, por ejemplo, para el secundario, que va a haber un sistema bimodal, el lunes hay clase. Ya pero digo, suponete que el juzgado federal del doctor Furnari,
gracias Furnari o algún homólogo saca una orden, Larreta no lo cumplió. Y Larreta ya dijo que va a esperar el fallo de la Corte. Lo dijo Larreta, lo ratificó con nosotros Santilli. Ellos esperan la decisión de la Corte. Da la sensación que, obviamente, de ahí para abajo, en la justicia no van a acatar ninguna decisión, como ya lo hicieron con el fallo Furnari. O sea, preprimario y primario y una partecita de la secundaria, lunes a clases, Sí. en la capital federal. Sí, yo quiero saber si Larreta en verdad quiere que haya clases en la Ciudad de Buenos Aires a esta altura. O sea, sí. ¿Por qué decís esto? Porque no los veo muy convencidos de presentarse ante la justicia, de tratar de frenar esta vez el decreto de necesidad de urgencia. Era un Larreta 2 semanas atrás y es una Larreta actual. Yo no sé si hoy, con los números de la Ciudad de Buenos Aires, están convencidos de que las clases tienen que volver en todos los niveles. Para mí es un acting, ¿eh? Para mí es un acting. Para mí Larreta está esperando que una ONG se vuelva a presentar, que vuelva a plantear la necesidad de que Larreta cumpla con garantizar las clases presenciales para los chicos y él correrse y que no sea el Estado de la Ciudad de Buenos Aires el que de alguna manera cuestiona el decreto del presidente. Las clases virtuales, quisiste decir. No, garantizar clases presenciales. Las ONGs se presentaron hace 15 días diciendo hay que garantizar clases presenciales para los chicos. Por eso Larreta tuvo que cumplir con un fallo de la justicia porteña. Pero acaba de decir el vicejefe de gobierno, vamos a clases. Pero se cae ese decreto. El decreto anterior, Claro, y el decreto anterior se cae, Luis. ¿Por qué no se presentan de vuelta ante la Corte? Pero chicos, acaba de decir el vicejefe de gobierno y en la conferencia de Larreta vamos a clases. Hay el único modo para que no vaya a clases es que un juez le diga no vayan. No, va a entrar en vigencia un nuevo decreto. Ese nuevo decreto le va a decir a Larreta, usted tiene que suspender las clases. Para que se dicten clases en la Ciudad de Buenos Aires tiene que aparecer otra persona, otro particular, que diga, yo quiero que se garantice las clases en la ciudad por fulano. Igual ya hay una instancia en la que... No lo veo nada. La justicia, Jurídicamente las escuelas se abrieron porque la justicia ¿Pero lo cuál habilitó? decreto se cae? El Nacho? anterior del presidente, y sí, en base a ese decreto está bien. fue la presentación que hicieron los porteños. Pero Larreta no está dando clases porque tuvo la Cámara lo contencioso administrativo. Larreta está dando clases porque decidió políticamente dar clases y porque dijo voy a la Corte. ¿Qué cambia ahora? Acaba de decir el vicejefe de gabinete, yo voy a clases. Tiene que encontrar algún motivo jurídico para echarse atrás. ¿Cuál es el motivo? Para mí está abierto, Luis, ¿eh? No, pero no lo alcanzo a ver, ¿eh? Entra a partir, que tampoco se conoce, entra a partir a regir un nuevo decreto. Sí. Ese nuevo decreto... Ya fue desconocido. Debería ser el nuevo, el que va a entrar, debería ser acatado y que el lunes no haya clase. En tal caso alguien le tiene que decir, alguien de la justicia, vaya a clase. La instancia ahora es, no me importa el decreto, yo voy a clase igual y espero a ver qué dice la Corte. Cosa que acaba de decir la Eso ciudad. es lo que acaba de decir la ciudad acaba de decir, Claro. el nuevo decreto, no el viejo. Yo lo desconozco. Exacto. Lo acaba de decir la ciudad, con todas las letras. Entonces, digo, el único modo para que ahora no vayan a clases es que la justicia diga no van a clases y la ciudad acate el fallo, porque el decreto ya lo desconoció. ¿Estoy muy loco con lo que estoy Yo diciendo? creo que es así, que la justicia, Larreta está desconociendo el nuevo decreto. Claro. A no ser de que los chicos ya dijeron que no, que el nuevo decreto sea una extensión del anterior No, y que va a ahí ser un nuevo centremos en decreto. una discusión. Es nuevo jurídica. decreto. Perdónenme, decreto. pero a mí me parece, entre la enorme confusión que han... ¿Se dan cuenta el nivel de confusión al que nos lleva la falta de consenso? Claro. Para mí no hay duda de una sola cosa. Hay un nuevo decreto que dice no van a clase. Y tampoco hay dudas. Larreta dijo, con el nuevo decreto yo voy a clase. Sí, hay que ver qué pasa en la justicia en estos 2 días. Claro. Ahí estoy. Hay que ver qué pasa en la Pasó la justicia en otra estos 2 vez, días. ¿Puede claro. fallar la justicia a favor del gobierno de la ciudad con alguna ONG o en contra? O Pero decirle, Estoy de acuerdo. no Por eso, vayan. la única opción para que Larreta no vaya a clases es que aparezca una decisión judicial. De un nuevo tribunal, Lo de la vimos, Corte lo vimos Suprema. hace 2 semanas que Es lo cualquier mismo. juez Claro, puede salir sí. a decir cualquier Claro, cosa. Pero con una diferencia. Larreta ya dijo que solo va a acatar lo que diga la Corte. Claro. Por ende, clases. Y otra cuestión. Sí, son- Alguien podrá decirte, la Corte está fallando con un decreto que ya no sirve. Tampoco, Claro, tampoco lo acato. claro, Tampoco claro. lo acato. Claro. O sea, ahora igual dijo que lo iba a acatar, por Ahora lo igual cual dijo que lo iba a son 3 acatar. semanas de suspensión de Obvio. clases. Se espera que la Corte sí resuelva ¿Y antes cuándo? de Para que mí está termine abierto. el próximo decreto. Para mí este fin de semana... Ah, no, yo pensé que el fin de semana Claro, quería por que lo iba a cual, Este fin de resolver. 3 semana semanas. volvemos a tener la Yo misma creo lo escena de hace 15 días. Además, Hasta el no, domingo creo que es vamos a distinta. estar Además, así. ¿sabes por qué? Porque ni el gobierno de la ciudad ni el gobierno de la nación, como dijo Trota, van a ir a la justicia. Pero digamos, todos los que son ONG, Eso, claro. particulares y demás, también hay una diferencia. Hoy, una decisión así de parte de un juez es muy caliente que la tome porque ya sabe que está interviniendo la Corte. Mira,
La información que me llega es, la ciudad fue concreta, va a clases, no va a cumplir el segundo decreto, el que no está publicado, basándose en el fundamento de la Cámara en lo contencioso administrativo de la ciudad. Y por lo tanto, solo va a esperar a la Corte. Situación, en el medio aparece, como dice Rosario, alguien que dice, no, Larreta, usted tiene que cumplir con este nuevo decreto. Lo presenta el sábado o el domingo, ¿qué pasa? Bueno, pero es lo que yo te decía. Pero decía, para mí no hay un titubeo de la ciudad. Políticamente está claro que la ciudad... Hay que la ver... ciudad hasta el martes. Martes tiene que definir la Corte. Yo creo, aunque se debería. Aunque se declare abstracta, la Corte algo tiene que decir. Si no, sin duda que algo tiene que decir. Me marearon. Me marearon casi bueno, como, viernes, Luis, como mi sombrero. Por este lado. Lo hicimos a propósito para que termines Para así. que me vaya allá arriba, Sí, claro, totalmente. Bueno, se van a quedar con el señor Rolo Graña aquí en la programación de América 24, de A24. Señora Yerdi, señor Ortelli, señor Angulo, un placer trabajar con ustedes. Señores, soy Luis Novarecio, nos vemos el lunes.